Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar el seminario Enfermedad inflamatoria intestinal a cargo de Érico Mercado, Iris Miranda y mi persona Alejandra Miranda. Bien, para ello debemos saber la definición como tal de esta enfermedad, pues se le cataloga o como tal va a abarcar un grupo de afecciones intestinales inflamatorias crónicas o linfáticas, de las cuales vamos a tener dos principales categorías, las cuales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Dos entidades que pueden tener características que, como vamos a ver más adelante, se superponen, características clínicas y patológicas que se van a encontrar diferenciadas también. Y si bien la patogenia, la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal no se comprende totalmente, se sabe que van a intervenir factores tanto genéticos como ambientales, tales como la alteración de las bacterias intestinales y aumento de la permeabilidad intestinal. También van a estar factores que van a desregular la inmunidad intestinal, lo cual va a llevar a una lesión gastrointestinal. Entonces se caracterizan por ser enfermedades crónicas con alta morbilidad que pueden llegar a tener gran impacto en la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. Bien, entonces como les he mencionado, su fisiopatología es multifactorial, lo que va a incluir factores ambientales, genéticos e inmunológicos. Y es importante conocer el comportamiento de la enfermedad en diferentes poblaciones del mundo. Generalmente vamos a ver que se diagnostica entre las edades de los 15 a los 30 años, pero también hay otro segundo pico de incidencia que es entre los 50 y 70 años. Y como el doctor mencionó, no es muy frecuente en lo que es Latinoamérica. Vamos a ver que tiene una mayor prevalencia en la raza caucásica y en los países desarrollados. Sin embargo, en el 2020 se realizó un estudio con el objetivo de reportar la frecuencia, ¿no? el diagnóstico y la caracterización clínica de esta enfermedad en las regiones de América Latina y el Caribe, de los cuales participaron 8 países, incluidos Colombia, Cuba, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en el periodo 2017-2019. Y los resultados se obtuvo que, participaron 4.216 pacientes y se encontró que existe una mayor frecuencia en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en las dos últimas décadas, desde el 2000 hasta el 2019, siendo 7.5 veces más para la colitis ulcerosa y 12.5 veces para la enfermedad de Crohn. Bien, entonces se encontró que la enfermedad de Crohn fue más frecuente que la colitis ulcerosa en los países como Puerto Rico, República Dominicana y Perú. Y predominó la frecuencia de colitis ulcerosa en Colombia, en Venezuela, Cuba y México, ¿no? Y los países del Caribe tuvieron una frecuencia significativa de la enfermedad de Crohn, pero con el fenotipo fistulizante que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces para poder nosotros entender la base de la enfermedad inflamatoria intestinal, debemos comprender cómo es que se va a desarrollar. Para ello debemos entender que en pacientes sanos lo que va a haber es una simbiosis, ¿no? Entre la microbiota y el huésped. Va a haber la microbiota va a tener una composición normal y el sistema inmune va a generar una respuesta inmunitaria tolerogénica. Y esto debido también a que va a haber la barrera intestinal se va a encontrar intacta. Sin embargo, esto va a ser regulado por los genes, ¿no? Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, va a haber una disbiosis, no va a haber una buena relación entre la microbiota y el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico, su actividad se va a encontrar alterada, se va a encontrar disregulada. Y esto debido a que tenemos una base genética. Se ha encontrado que más de 200 locus susceptibles, va a haber una susceptibilidad genética. Y adicional a esto, pues vamos a tener que la barrera intestinal se va a encontrar alterada, por lo que va a haber una mayor penetración de los antígenos luminales. Y adicional a ello, también el factor ambiental juega un papel importante, lo cual tenemos aquí las infecciones, los antibióticos, el uso de aires, el hábito tabáquico y el estrés. Es por ello que la terapia farmacológica va a actuar, su terapia blanca va a ser en el sistema inmune, ¿no? Aquí tenemos los esteroides, los inmunosupresores y los aminosalicilatos. Sí, entonces, como ya bien sabemos, la respuesta inmunológica nosotros pues, se basa en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa.
Y es aquí donde se ha encontrado que se ha encontrado alterada la vía que activa los linfocitos TH17. Y con ello se ve alterado las interleuquinas 23, el receptor de interleuquina 23 y también las interleuquinas 17. Entonces, para ello debemos recordar cómo es que se da la diferenciación de los linfocitos T. Vamos a ver que pues, la célula presentadora de antígenos presenta el antígeno a los linfocitos T-Naip o los linfocitos TH0 y los va a estimular para que se diferencien, ya sea en los TH1, en los TH2 o TH17. Lo estimula para que se diferencie el TH1 gracias a unas citoquinas y bueno, el TH1 va a hacer que se incremente la producción del factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Y bueno, aquí es importante mencionar el factor de necrosis tumoral, vamos a verlo más adelante. Y también puede determinar la diferenciación en TH2, lo cual va a hacer que este linfocito produzca, ¿no?, las interleuquinas 4, la 5 y la 3. Y también va a hacer que se diferencie la APC en TH17 y este linfocito TH17 va a generar interleuquina 17 y la producción de interleuquina 22. Como tal, el linfocito TH17 se encarga de la defensa de los patógenos extracelulares y también se encarga de mantener la integridad de la barrera epitelial. Y bueno, es importante, como les dije, mencionar el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué? Porque los macrófagos va a tener una función, va a aumentar las citoquinas inflamatorias, las quimioquinas, lo cual va a generar una inflamación aumentada. En el endotelio va a aumentar las moléculas de adhesión, lo cual va a permitir una infiltración celular aumentada, va a aumentar la respuesta de fase aguda y por ende se va a encontrar el PCR aumentado. Y bueno, los fibroblastos también va a aumentar la síntesis de metaloproteinasa, la producción de colágeno y también va a aumentar la permeabilidad y el aumento del transporte iónico. Entonces, como ya les mencioné, pues tenemos a la EPC que presenta el antígeno, al linfocito T y lo va a estimular para que se diferencie. Entonces se diferencia en TH1, TH17 gracias a estas interleuquinas, ¿no? La interleuquina 12, la interleuquina 23 en TH17, también tenemos el factor de crecimiento transformante beta 1 y bien, para que se mantenga esta homeostasis normalmente, pues también se van a generar los linfocitos T reguladores gracias al factor de crecimiento transformante beta 1. Pero, ¿qué pasa cuando en la enfermedad inflamatoria intestinal hay una producción patógena de interleuquina 23 y de interleuquina 12, los cuales van a sobreactivar la función de estos linfocitos TH17 y los linfocitos TH1, los cuales van a llevar a que se produzcan citoquinas inflamatorias, como son la 17, interleuquina 22 y el factor de necrosis tumoral. Bien, entonces, como les mencioné, la interleuquina 23 va a jugar un papel importante porque va a haber una producción patógena aumentada, esto debido a que hay una susceptibilidad genética y va a hacer que se active la vía del TH17, lo cual va a generar interleuquina 17, que es inflamatoria, y esto va a generar la enfermedad inflamatoria como tal, no solo en el intestino, sino también en diferentes partes del cuerpo. Entonces, para resumir, hay un desequilibrio de la homeostasis inflamatoria en la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una sobreproducción del factor de necrosis tumoral alfa, junto con las demás citoquinas inflamatorias, pero también va a haber una producción disminuida de las citoquinas antiinflamatorias, que son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento tumoral, transformante beta. Entonces aquí tenemos un cuadro que resume cómo es que se da este proceso, ¿no? En los ganglios linfáticos se da la diferenciación de estas células T, las cuales luego van a migrar, estas células T van a migrar a la circulación sanguínea y van a llegar luego al tejido intestinal, y en el tejido intestinal nuevamente se van a activar, se va a dar la presentación de antígenos en el tejido intestinal, y aquí se va a producir pues la inflamación alterada, disregulada. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, el linfocito T, los linfocitos TH17, el TH1, los cuales para poder pasar al epitelio intestinal van a requerir de las integrinas alfa 4, beta 7, se van a unir a las moléculas de adhesión celular que se encuentran en el endotelio, y pues
con ello se va a dar la migración. Entonces, es así que bueno, aquí tenemos un target terapéutico, por lo que tenemos a la vedolizumab, vamos a ver más adelante también, pero aquí es donde va a actuar, por ejemplo, el vedolizumab, que es un anticuerpo monoclonal, el cual va a evitar que se dé esta unión entre, bueno, que se dé la migración como tal, y se evita como tal la inflamación en el tejido intestinal. Entonces, también como les hablé anteriormente, el factor de necrosis tumoral va a jugar un papel importante porque va a ser el que va a generar la inflamación ya como tal dentro del epitelio intestinal. Es por ello que tenemos otros anticuerpos monoclonales que son antifactores de necrosis tumoral, los cuales van a evitar que se una el factor de necrosis tumoral a su receptor y se evite con ello la inflamación. Bueno, aquí tenemos un cuadro que resume todo lo que les he explicado y cómo es que hay un papel importante, ¿no?, de la interleuquina 2 y de la interleuquina 23, que son las interleuquinas inflamatorias. Entonces, como tal, va a haber una respuesta inmunológica aberrante en la mucosa y va a jugarle es multifactorial, entonces también va a haber una pérdida de la tolerancia, hay factores ambientales que van afectando como el tabaco, el microbioma también se ve alterado y los genes. Bien, entonces, como hemos visto, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad crónica e intermitente, los síntomas van a variar desde leves a moderados. ¿Y cómo es la enfermedad como tal? Es una enfermedad incurable, es crónica, es compleja, como hemos visto, porque es multifactorial, es poligénica y tiene un curso remitente recurrente. Entonces, tenemos a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, como su propio nombre lo dice, es colitis, solo va a afectar el colon. Sin embargo, la enfermedad de Crohn puede afectar desde cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerosa solo va a afectar la mucosa del colon, la mucosa hasta la submucosa, pero la enfermedad de Crohn va a afectar a toda la pared intestinal, es decir, que va a afectar la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Y vamos a ver por ello más adelante que se van a dar complicaciones, ¿no? Como ven, la colitis ulcerosa va a iniciar el daño en lo que es el recto y luego puede ir ascendiendo, o sea, se genera un daño continuo. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn va a haber daño, la afectación es en parches, o sea, va a afectar cualquier parte del tubo digestivo y no es continuo. Ya. Entonces, la colitis ulcerosa, ambos van a presentar episodios reincidentes, ¿no?, que persisten y luego ceden. La colitis ulcerosa presenta diarrea y algo importante es que como afecta a la capa mucosa, las heces suelen contener sangre y moco. Hay dolor cólico intestinal leve, incontinencia fecal. Entonces, al haber incontinencia fecal, todos estos síntomas, vamos a ver que la calidad de los pacientes se va a ver afectada. También va a haber anorexia, debilidad y bueno, fatiga. Se puede clasificar la colitis ulcerosa según la clínica y también los hallazgos al hacer el examen endoscópico, como leve, moderada, grave y fulminante. Los pacientes con una enfermedad de colitis ulcerosa leve van a tener menos de 4 evacuaciones al día. Los que tienen enfermedad moderada pues tienen más de 4 evacuaciones al día y con signos mínimos de toxicidad. La enfermedad grave se presenta con más de 6 evacuaciones hemáticas al día y evidencia de toxicidad sistémica que se manifiesta con fiebre, taquicardia, anemia, BCG elevado. Y los individuos, pacientes que presentan enfermedad fulminante, se caracterizan por tener más de 10 evacuaciones por día, hemorragias continuas, fiebre y con otros signos de toxicidad. Bien, en cuanto a la enfermedad de Crohn, igualmente va a presentarse con periodos de exacerbación y remisión. Y bueno, los síntomas suelen ser también diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, alteraciones hidroelectrolíticas, malestar, febrícula. Y como afecta la capa, más que toda la capa submucosa, que la mucosa no va a presentar punta de diarrea hemática. Esto es menos frecuente. Y bueno, también vamos a ver que los pacientes van a presentar ulceraciones en la piel perianal, esto debido a la gravedad de la diarrea. Y además también podemos encontrar deficiencias nutricionales vinculadas al segmento específico que va a afectar, ¿no?, la enfermedad. Y si es que se presenta en los niños, vamos a ver que va a haber un retraso de crecimiento y una desnutrición significativa. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el diagnóstico, para lo cual
les he puesto las características primero del laboratorio, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Ahí. Entonces, en la colitis ulcerosa vamos a encontrar los reactantes de fase aguda que están aumentados como la PCR, la BCG, y también vamos a encontrar aumento de plaquetas y disminución de la hemoglobina. Pero estos reactantes vamos a ver que no son específicos de esta enfermedad, pero sí nos pueden orientar un poco. Pero también, como vemos en la enfermedad de Crohn, también están aumentados la BCG y la PCR. En el caso de la lactoferrina fecal y la calprotectina fecal, son, por ejemplo, esta es una glicoproteína que está presente en los neutrófilos activados y nos va a servir de marcador para la inflamación intestinal. En cuanto a la calprotectina, nos sirve más porque detecta específicamente la inflamación ileocolónica o colónica, no la del ileum específicamente. Entonces, esto nos ayuda y van a estar elevadas en ambas. Sin embargo, en una enfermedad de Crohn, estas nos pueden ayudar que si están aumentadas podemos distinguir de un síndrome intestinal irritable o incluso de una enfermedad de Crohn activa. En cuanto a la enfermedad grave, en la colitis ulcerosa podemos encontrar que el nivel de albúmina va a disminuir muy rápidamente. Y en la enfermedad grave por la enfermedad de Crohn encontramos hiperalbuminemia, anemia y también leucocitosis. La leucocitosis en la colitis ulcerosa no es específica y bueno, aquí tampoco, ¿no? Pero para el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La historia, los antecedentes, una buena historia clínica, la anamnesis, el examen físico, un examen negativo de heces y otros tejidos para bacterias, toxinas de clostridium difficile, huevos y parásitos, virus, e incluso también se hace una sigmoidoscopía y la histología de la biopsia rectal o colónica, según lo que se tenga disponible. En cuanto a las características endoscópicas, vamos a ver que en la colitis ulcerosa, la sigmoidoscopía nos va a servir para evaluar la actividad de la enfermedad. Pero esto debe ser realizada antes de iniciar el tratamiento, porque puede cambiar la morfología. Y si no hay un brote agudo, podemos usar incluso la colonoscopía para poder evaluar la extensión y la actividad de la enfermedad, ¿no? Si tenemos una enfermedad leve, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Eritema, bajo patrón vascular y friabilidad leve. Pero en una enfermedad moderada encontramos ya un edema más marcado, ausencia del patrón vascular, friabilidad y erosiones. Y en la enfermedad grave ya son hemorragias y ulceraciones espontáneas. Mientras que en la enfermedad de Crohn, lo característico es que va a haber más preservación del recto, va a respetarlo, va a haber ulceraciones aftosas, que son en realidad el primer hallazgo precoz en esta enfermedad. Puede haber también fístulas y lesiones saltadas, no quedan ese patrón típico de la enfermedad de Crohn. La colonoscopía debemos realizarla y también sacar muestras para biopsia, tanto de las masas o estenosis de las áreas afectadas como de las áreas no afectadas aparentemente, para evaluarlas microscópicamente. La endoscopía superior se puede utilizar en el caso de que haya síntomas gastrointestinales superiores y para evaluar la afectación de esta parte. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que es el adoquinamiento, este patrón de empedrado también llamado, que va a estar dado por las úlceras longitudinales y las transversales, que van a estar más frecuentemente afectadas, afectando más el intestino delgado. En una enfermedad más avanzada ya encontramos que estenosis, fístulas, masas inflamatorias y abscesos. Entonces, como dije, los primeros hallazgos macroscópicos que vamos a encontrar son úlceras aftosas, que son múltiples y van a estar separadas por partes de mucosa normal. Pero si estas llegan a juntarse más en una enfermedad más avanzada, van a aumentar su tamaño, van a estar más profundas y se van a conectar entre sí. Entonces, estas úlceras van a pasar a ser longitudinales, estrelladas, serpiginosas y lineales, que incluso en una fase más avanzada pueden llegar a ser más profundas y transformarse en fístulas. Aquí la característica es la inflamación transmural, por lo que también hay una disminución del diámetro luminal. Como podemos ver aquí, por ejemplo, justo que estamos viendo la enfermedad de Crohn, vemos, no se ve muy bien, pero aquí hay lesiones ulcerosas y hay disminución de la luz intestinal, del lumen intestinal. En el caso de la colitis ulcerosa vamos a encontrar severa inflamación del colon, con mucho eritema, friabilidad y exudado. Aquí también podemos ver en estas dos colonoscopías de la colitis ulcerosa que hay edema, pérdida del patrón vascular, hemorragias superficiales parchadas en la primera imagen, y en la segunda vamos a encontrar la pérdida del patrón vascular también, sangrado y exudado, ¿no? Que es muy purulento. En la enfermedad de Crohn es una úlcera de base amplia que en el recto va a estar rodeada por mucosa hiperplásica y edematosa,
que va a dar este aspecto de empedrado, característico de la enfermedad de Crohn, y las úlceras serpiginosas. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que se distinguen primero en la distribución. La colitis ulcerosa es continua en el colon y el recto, la colitis en 25%, colitis izquierda en 45% y colitis extensa en 15%. En cambio, que la enfermedad de Crohn es discontinua desde la boca hasta el ano y más frecuente es ileocólica, ¿no? 40%, 30% viral y el colon es un 30%. Y gastrointestinal alta incluso en un 5%. También la mucosa, en la colitis va a estar base granular, eritematosa, friable, exudados mucosos, hemorragias espontáneas, y en la enfermedad de Crohn van a ser unas úlceras pequeñas, lineales, vertiginosas, sobre una mucosa normal, que va a dar la apariencia de pedados. También podemos encontrar los pseudopólipos, que son frecuentes en la colitis ulcerosa, pero son raros en la enfermedad de Crohn, y las estenosis son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, así como las fístulas espontáneas. Y el riesgo de cáncer de colon va a estar elevado en ambos, pero un poco más en la colitis ulcerosa, ya que se ha visto de que hay más riesgo de tener cáncer de colon en los pacientes que tienen esta enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo los que tienen ya más de 8 años ya deben recibir un control para poder prevenir, que en las personas que no tienen esta enfermedad, ¿no? Las lesiones anales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Bueno, en cuanto a los hallazgos anatomopatológicos microscópicos, los abscesos crípticos son más frecuentes en la colitis ulcerosa por la afectación de la mucosa, y en cambio la enfermedad de Crohn, como es transmural, ya son raros, pero sí hay granulomas no caseificantes, ¿no? La fiebre es también más frecuente en la enfermedad de Crohn. Ahora vamos a pasar a las complicaciones. Bien, a continuación vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones, clasificando estas en dos grupos, unas complicaciones intestinales y otras complicaciones que ya son netamente extraintestinales. Empezaremos hablando en primer lugar de las manifestaciones intestinales. A nivel intestinal, las principales complicaciones que se podrían presentar, en primer lugar tenemos el megacolon tóxico. El prefijo omega ya nos hace tener una idea de que va a ser un ensanchamiento de la porción colónica incrementando su tamaño. Entonces vamos a ver que el megacolon tóxico va a tener una frecuencia aproximadamente del 5% en aquellos pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, y es de mayor prevalencia aquellos que vayan a tener afectación colónica, es decir, que se puede presentar tanto en la enfermedad de Crohn como también en la colitis ulcerosa. En esta complicación, pues es importante tener una atención rápida, dado que esta complicación puede llegar a ser muy grave, porque puede dilatarse hasta un extremo en el cual puede terminar en perforarse el intestino. Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Por eso que el manejo debe ser muy rápido. En cuanto al tratamiento, lo que se recomienda es administrar fluidos endovenosos, antibióticos y también corticoides endovenosos. Y bueno, en caso de que el paciente no mejore con este cuadro de megacolon tóxico en aproximadamente 48 o 72 horas, puede desencadenar una hemorragia, la cual puede ser incontrolable, abundante, y puede, como lo mencioné, puede generar una perforación, ¿no? Y esto ya nos llevaría a dar un tratamiento quirúrgico, y para el cual pues, el tratamiento quirúrgico que se propone la trabeculectomía total, que debe ser tratado de urgencia, ¿no? Bien, la siguiente complicación es el riesgo de los tumores. Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, va a existir un riesgo aumentado de que surja una posible neoplasia colorectal, especialmente, en realidad en ambas patologías es frecuente este riesgo de tumores o este riesgo de neoplasia, específicamente en la porción colónica, ¿no? Los factores de riesgo para el desarrollo de estos tumores van a ser, por ejemplo, la enfermedad extensa, que se conoce como pancolitis, también una afectación histológica grave que sea de larga duración, y lo más importante, los antecedentes, que pueda el paciente tener un antecedente familiar por cáncer colorectal. Y aquí, como recomendaciones, se menciona que la primera colonoscopía se recomienda a los 8 años posterior al inicio de los síntomas del paciente, y posteriormente, en base al resultado de esa colonoscopía, se va a poder estadificar al paciente y evaluar el riesgo que tiene este paciente, y posteriormente programar los siguientes controles. En cuanto a la siguiente complicación intestinal, tenemos a la reservoritis. ¿Qué significa reservoritis? Como se puede observar aquí en la imagen, va a existir una cirugía que se denomina panprostocolectomía con anastomosis y
epitelio anal y reservorio en J, y es básicamente lo que se observa en pantalla, ¿no? Lo que se hace es prolongar esta porción hasta formar una especie de J, ¿no? Es por eso que recibe ese nombre de la cirugía. Y bueno, esta complicación se va a dar gracias a esta cirugía, ya que específicamente se emplea esta cirugía en la colitis ulcerosa. Y con el tiempo, la mucosa de este reservorio que se ha formado quirúrgicamente puede sufrir un proceso de adaptación, tanto funcional como morfológico, el cual puede desencadenar un proceso inflamatorio y lo que va a desencadenar la famosa reservoritis. Y endoscópicamente lo que se observa es lo que tienen aquí en la imagen inferior. Se observa una actividad inflamatoria a nivel de la mucosa con características edematosas, puede haber presencia de úlceras, mayor friabilidad, puede haber pérdida del patrón vascular y puede haber un exudado mucoso. Y bueno, el diagnóstico se realiza con la presencia de sintomatología en el paciente junto con los cambios endoscópicos, ¿no? Bien. A continuación hablaremos de la última de las complicaciones intestinales, que vendrían a ser las fístulas. Estas, como bueno, ya lo conocemos, son comunicaciones que van a existir entre una zona del intestino que puede estar inflamada con otro órgano, ¿no? O con otra porción del intestino, debido a esta extensión transmural de este proceso inflamatorio. Estas fístulas pueden ser clasificadas de tres tipos diferentes. Las primeras son las fístulas enteroentéricas, las cuales son las más frecuentes y sin embargo suelen ser asintomáticas, y estas no requieren un tratamiento quirúrgico. En segundo lugar tenemos a las fístulas enterocutáneas. Estas ya se van a caracterizar por la presencia de fisuras, pueden haber abscesos y específicamente en la zona perianal. Y generalmente estas fístulas enterocutáneas no siempre están asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pero se le asocia con una posible complicación. En cuanto a la fístula de órganos vecinos, pues las más frecuentes van a ser tres: las enterovesicales, las enterovaginales y las enteroprostáticas. Y bueno, en este caso estas fístulas tienden a generar abscesos y estas sí requieren un tratamiento quirúrgico. Bien, ahora hablaremos acerca de las manifestaciones extraintestinales, de las cuales cabe mencionar que son más frecuentes en pacientes que tienen una enfermedad de Crohn perianal, ¿no? Estas manifestaciones extraintestinales pueden producirse en distintos lugares. Es por ello que en primer lugar vamos a analizar las manifestaciones cutáneas. Dentro de las manifestaciones cutáneas podemos tener en primer lugar lo que se conoce como eritema nodoso. El eritema nodoso, lo que estamos observando en la pantalla, bueno, debido a la iluminación del proyector no se observa muy bien, pero estas lesiones cutáneas van a ser las más frecuentes y, como se observa aquí, consisten en la aparición de nódulos rojos a nivel pretibial en las extremidades inferiores. Y bueno, esta complicación suele responder al tratamiento de la enfermedad o también con el empleo de esteroides tópicos, y como lo mencioné al inicio, es más típico en la enfermedad de Crohn. Bien. Otra complicación a nivel cutáneo es el pioderma gangrenoso. Este va a ser más frecuente en la colitis ulcerosa y bueno, esta ya viene a ser una lesión necrótica que ya presenta ulceración y va a ser más grave. Y esta lesión va a evolucionar también independientemente de la enfermedad inflamatoria intestinal, y esta ya se va a tratar con esteroides tópicos y también puede requerir antibióticos. Incluso en algunos casos puede recibir terapia antifactor de necrosis tumoral y también con esteroides endovenosos. Y bueno, es importante mencionar que no se debe confundir con el estigma gangrenoso, que es una lesión ya producida por pseudomonas. En cuanto a las manifestaciones oculares, a nivel ocular lo que podemos encontrar nosotros es una conjuntivitis, una escleritis, incluso una iritis, las cuales generalmente están asociadas a la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones hepatobiliares, aquí podemos encontrar dos. Una es la colangitis esclerosante, la cual está más asociada a la colitis ulcerosa y generalmente en la mayoría de los casos no guarda relación con el desarrollo de la enfermedad. Y en cuanto a la coleritiasis por cálculos de colesterol, esta también se puede producir como complicación a nivel hepatobiliar debido a la reducción de las sales biliares, y específicamente más común en la enfermedad de Crohn debido a la afectación del hilo intestinal. Bien, otras complicaciones vendrían a ser las manifestaciones musculoesqueléticas. ¿Qué podemos encontrar a nivel musculoesquelético? Podemos encontrar en primer lugar la osteoporosis y la osteomalacia, porque como vamos a ver posteriormente en la parte de tratamiento, el tratamiento de estos cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal van a cubrir corticosteroides, ¿no? Entonces, estos fármacos pues, van a generar complicaciones como la osteoporosis debido a la disminución de la absorción de la vitamina D y también del calcio.
Otra complicación a nivel musculoesquelético sería la artropatía periférica, la cual está clasificada en dos tipos. El tipo 1, el cual afecta a articulaciones que son más grandes, suele ser asimétrica y está paralelamente desarrollada junto con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de la que es el tipo 2, que esa ya es poliarticular, afecta a articulaciones más pequeñas y es independiente del curso de la enfermedad. Bien, en cuanto a las manifestaciones renales, aquí tenemos a la litiasis renal por oxalato en la enfermedad de Crohn y con una afectación ileal, y también tenemos una posible complicación posterior de la amiloidosis secundaria. Y ya para finalizar vamos a hablar de las manifestaciones hematológicas. Las más habituales aquí, como se mencionó al inicio, van a ser la anemia, la cual puede ser anemia ferropénica y más asociada a la colitis ulcerosa, y la anemia por déficit de folato o B12, que está más asociada a la enfermedad de Crohn. Y bueno, asimismo, aparte de estas manifestaciones, pues pueden surgir eventos tromboembolíticos o tromboembólicos, los cuales se van a producir por la actividad inflamatoria de los trombocitos, y va a haber un aumento de coagulación en la sangre, ¿no? Es por eso que se recomienda poder realizar una profilaxis antitrombótica en aquellos pacientes que estén hospitalizados o en aquellos pacientes que presenten eventos tromboembólicos más graves. Bien, a continuación vamos a hablar un poco más de tratamiento. Lo que vamos a ver principalmente ahora es el tratamiento de los brotes. Podría decirlo así como que la manifestación aguda de la enfermedad, el tratamiento de mantenimiento no lo vamos a tratar, solo lo vamos a mencionar ahí. Entonces, para los brotes primero tenemos que identificar el grado de la severidad, si es baja o alta, ya que según eso podemos dividirla en una actividad leve, moderada o grave, que incluso nos puede ayudar a predecir si en el futuro puede tener un riesgo de una progresión, por ejemplo, leve a una progresión leve, la moderada grave ya es más moderada, y la grave y la alta severidad ya nos da una severa. Por ejemplo, se utilizan algunas escalas. En el caso de la colitis ulcerosa, utilizamos la de los criterios de Witts, que nos habla más que todo sobre las deposiciones, como vimos también en las manifestaciones clínicas anteriormente. Menos de 4 deposiciones al día, como sin sangre, son leves, ya más de 4 son moderadas y más de 6 son graves, y más de 10 fulminantes. También hay otra, por ejemplo, de la Organización de la Enfermedad de Crohn y Colitis Europea, nos da estos otros criterios, ¿no?, que no considera la fulminante. Del mismo modo encontramos en la enfermedad de Crohn. Aquí estos parámetros van a estar basados en el índice de severidad de la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces aquí podemos ver la enfermedad de Crohn de alto riesgo y la de bajo riesgo. En la de alto riesgo encontramos si hay daño estructural, la carga inflamatoria o el impacto en la calidad de vida también. Si hay, por ejemplo, las lesiones mucosas grandes o profundas, o si solo son úlceras ductosas o pequeñas y superficiales, si hay fístulas y abscesos perianales, o si la ausencia de estas, si hay reacciones intestinales previas, la presencia de estenosis, o incluso si no hay cirugías previas, ¿no? También si la enfermedad es extensa, porque hay una afectación ideal de más de 40 centímetros, o incluso una pancolitis. Si hay una proteína C reactiva demasiado elevada, si hay la albúmina también está muy baja. En el caso del bajo riesgo encontramos un compromiso anatómico limitado, la proteína C reactiva está normal, la albúmina también normal. Y en cuanto a la calidad de vida, si podemos encontrar, digamos, más de 10 ecuaciones al día, pues afecta la calidad de vida. Ausencia de mejoría sintomática con la exposición previa al producto, porque también evalúa esta escala la respuesta al tratamiento, ¿no? Y en el bajo riesgo sí responde adecuadamente. Entonces, con este índice, si es menos de 50 puntos, si tiene 150 a 200, 220 a 450 o más de 450, podemos distinguirla en leve moderada, moderada grave o grave fulminante, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver el tratamiento en los brotes. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, si es un brote leve, vamos a utilizar primero lo que son los 5-aminosalicilatos, como por ejemplo tenemos la mesalazina y también tenemos la sulfasalazina. La mesalazina es la que utilizamos en la enfermedad colitis ulcerosa, ya que se ha visto que en los estudios que tienen sí ayuda a la remisión, en cambio la otra no, y es al revés en la enfermedad de Crohn. Utilizamos esta y también podemos dar de forma oral o tópica según sea la afectación. Por ejemplo, damos supositorios
de este medicamento en la proctitis. Y damos oral y o tópica en la proctosimoiditis, y si es una colitis muy extensa ya la damos por vía oral. Si no responde, o si se trata de un brote moderado, ya le aumentamos a esto glucocorticoides tópicos o orales, también, orales de tópica, y si no responde ya pasamos a glucocorticoides orales a 1 miligramo por kilogramo por día. Si no responde a esto, ya pasamos a un manejo de brote grave, donde los glucocorticoides ya van a ser por vía endovenosa, la misma dosis, y si aún así no responde al tratamiento, es córtico refractario, porque no va a responder a los 3 a 7 días de los corticoides intravenosos. Esa es la diferencia. Vamos a darles los medicamentos biológicos antifactor de crucis oral, como por ejemplo infliximab y todos estos, o podemos dar también una ciclosporina, uno de los dos, manteniendo los glucocorticoides. Y por última instancia, si ya no responde a esto, se le daría la cirugía. Aunque esa no es la opción, es lo que deberíamos evitar, porque si llegamos a la cirugía y fuera de los serios, caemos en un síndrome de intestino corto. En la enfermedad de Crohn, en el caso del brote leve y el brote moderado, vamos a considerar qué es lo que está afectando. Si la afectación es exclusiva del hilo terminal y el ciego, también se puede utilizar los aminosalicilatos, como les dije y también la budesonida oral. Si no responde o si tiene otras localizaciones, ya le damos glucocorticoide oral. Si no responde y es un brote grave, le damos glucocorticoide intravenoso, igual que en la colitis ulcerosa. Y de ahí ya es muy parecido el manejo, ¿no? Si es córtico refractario, ya le damos el tratamiento biológico, ¿no? Con los mismos. Y si no funciona, cambiamos aquí sí de biológico, y si no, ya otra vez cirugía. Lo resaltante es que las tiopurinas no se utilizan en ninguna de estas dos, la 6-mercaptoprina ni la azathioprina, porque estas son de inicio lento de acción. Estas se utilizan en el tratamiento de mantenimiento. Bueno, aquí están las dosis y aquí están todos los biológicos que se pueden utilizar, ¿no? Y su dosis también. Ahora vamos a dar un proceso rápido de tratamiento. Si bien, dada la premura del tiempo, vamos a revisar de forma superficial lo que vendría a ser el tratamiento ya con los fármacos. En primer lugar tenemos a los aminosalicilatos. Estos van a ser fármacos antiinflamatorios que van a actuar únicamente a nivel del colon. Es por ello que van a ser muy útiles específicamente para la colitis ulcerosa, tanto para el brote como el mantenimiento. Porque como hemos visto la historia de esta enfermedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal, esta cursa con dos episodios, ¿no? Un episodio de brote y un episodio de mantenimiento, y esto es un cuadro intermitente. Entonces nosotros tenemos que buscar fármacos que alivien el inicio, que es el brote, y posteriormente evitar que el intestino sufra otro proceso inflamatorio para evitar las complicaciones. Entonces, estos aminosalicilatos también van a tener, como lo mencioné, un efecto inflamatorio, inhibiendo la COX-2, y tienen su acción protectora frente al cáncer de colon. Este es un factor importante, ¿no? Que tengan ese factor protector. Y existen diferentes vías de administración. En primer lugar tenemos la vía tópica, la cual debe administrarse en todas las colitis independientemente de su extensión. Y tenemos también en forma de supositorios para el caso de la proctitis, y también en forma de espumas para la rectosigmoiditis, y en el caso de la colitis izquierda podemos utilizar enemas, por ejemplo, ¿no? Otro importante viene a ser los corticoides, ¿no? Que se han mencionado en los diferentes planes de manejo que les he explicado mi compañera. Estos son fármacos altamente potentes y sabemos que tienen muchos efectos secundarios. Es por ello que se suele utilizar solo en el brote, pero no como forma de mantenimiento, ya que tiene múltiples efectos secundarios y puede generar muchas complicaciones y daños en el paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos dos, el de acción tópica y de acción sistémica. Se suele utilizar más de acción tópica, ya que estos tienen un mínimo paso a la circulación sistémica y por ende van a tener menores efectos secundarios, dentro de los cuales podemos mencionar al dipropionato de peglometasona y el budesonide, que son más utilizados en la colitis ulcerosa en el caso del dipropionato, y se utiliza más en el periodo de brote, y en el caso de la budesonida se emplea más en la enfermedad de Crohn. Y de acción sistémica, pues mencionar solo que estos fármacos de acción sistémica van a ser más potentes, y el más utilizado aquí viene a ser la prednisona. Bien, en cuanto a los inmunosupresores, vamos a ver que existen diferentes inmunosupresores, pero los más empleados en la enfermedad inflamatoria intestinal van a ser tres: la ciclosporina, las tiopurinas y el metrotexato. Dentro de ellos, la ciclosporina va a ser útil vía endovenosa y específicamente en el periodo inicial, que es el periodo agudo de brote.
y no sirve como tratamiento para el mantenimiento, ya que tiene efectos secundarios como la hipertensión y la nefrotoxicidad, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso en el paciente. En cuanto a las tiopurinas, tenemos aquí dos, la acetropina y su metabolito activo, que es la 6-mercaptopurina. Estos son fármacos que son preferidos ya para el mantenimiento, la segunda fase, especialmente en los pacientes con córticodependencia, en enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y bueno, los efectos secundarios más frecuentes con las tiopurinas son la mielosupresión y la pancreatitis. Y finalmente, en cuanto al metrotexato, este se administra vía subcutánea o intramuscular, y bueno, sus efectos secundarios principales pues van a ser la toxicidad hepática y la aplasia medular, y generalmente este va a ser administrado en pacientes con enfermedad de Crohn, en los cuales ha sido necesario retirar los tiopurínicos, ya sea por ineficacia o también por toxicidad. Bien, y aquí vamos a hablar de lo que básicamente mi compañera explicó al inicio, de lo relacionado a la fisiopatología de la enfermedad. Existen como terapias alternativas las terapias biológicas. Estas van a estar compuestas por fármacos que son mucho más potentes que los antes mencionados y se emplean tanto para el brote córtico resistente como el córtico dependiente. Entonces aquí tenemos los famosos antifactor de necrosis tumoral. Como lo explicó gráficamente mi compañera en las primeras diapositivas, lo que buscan estos fármacos, que generalmente son empleados como de primera línea, va a ser tener una acción dirigida contra el factor de necrosis tumoral y de esta forma evitar la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Dentro de ellos, el más utilizado tenemos al infliximab. Este va a ser un anticuerpo quimérico que se caracteriza por tener dos componentes, ¿no? Un componente humano y un componente murino, y estos dos componentes pues por lo general pueden generar reacciones adicionales como son el rash, pueden generar urticaria en los pacientes, ¿no? Esto también es importante mencionar aquí en cuanto a este fármaco, que se debe administrar vía endovenosa en la inducción, y luego también se debe dar durante el mantenimiento con las dosis que bueno ya se establezca según el cuadro del paciente. Y en cuanto al adalimumab, este va a ser un anticuerpo humanizado que se administra vía subcutánea, y el golimumab, de igual forma, un anticuerpo humanizado que va a ser, en este caso, específico de la colitis ulcerosa. Y bueno, estos tres pues, son los principales antifactores de necrosis tumoral, ¿no? Otra terapia biológica que podría ser importante es el vedolizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado del tipo IG1 que va a actuar específicamente contra la integrina alfa 4 beta 7, y de esta forma pues va a favorecer el tratamiento tanto de la enfermedad de Crohn como el de la colitis ulcerosa. En cuanto al ustekinumab, este va a ser un anticuerpo monoclonal que va a actuar específicamente contra las interleucinas, la 12 y la 13, de las cuales su papel se vio al inicio, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, y este va a estar indicado tanto para la inducción como para el manejo, y específicamente en la enfermedad de Crohn de moderada a grave, y va a tener hay estudios que demuestran que tiene un menor efecto supresor. Y para finalizar tenemos que es el tofacitinib, que bueno, es una molécula de síntesis química que es aprobada para la colitis ulcerosa, y específicamente va a actuar a nivel de las sinasas, la JAK1 y la JAK3, y de esta forma se regula la señalización intracelular de estos mediadores, y pues va a tener principales riesgos en cuanto a posibles infecciones posteriores y riesgos de aparición de tumores. Bien, eso es todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias. Adelante, pues. ¿Está su mano? ¿Quién es él? Ya, ¿cómo nos puede resumir las manifestaciones clínicas o los síndromes? ¿Qué síndromes provoca la inflamación intestinal? Bueno, ambas van a dar, por ejemplo, dolor abdominal, pero va a ser más intenso en la enfermedad de Crohn. También las diarreas están en ambas, pero más frecuentes, más intensas en la enfermedad de Crohn. Pero, por ejemplo, la rectorragia va a estar más potente en la colitis ulcerosa. También puede haber bueno, los síntomas de las complicaciones, si es que hay fístulas,
o estenosis también. Incluso puede haber síntomas de las intestinales altas en la enfermedad. Da un síndrome de dolor abdominal, un síndrome de diarrea. ¿Qué tipo de diarrea produce el inflamatorio intestinal? ¿Cómo sin sangre? ¿Así se clasifica la diarrea? No, se clasifica en osmótica. Por eso, ¿qué tipo de diarrea es? Puede ser una diarrea inflamatoria, ¿no? En el caso de colitis ulcerativa. Y en el caso de enfermedad de Crohn también puede ser inflamatoria y también puede ser una laxativa, ¿no? ¿Cómo haces el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal? Tenemos que evaluar tanto la historia clínica del paciente. ¿Cómo es el diagnóstico de descarte? La enfermedad inflamatoria, el diagnóstico de descarte. Quiere decir que yo tengo que descartar todas las causas de, sea de diarrea crónica, de diarrea inflamatoria, de dolor abdominal, todas las causas de fístulas, descarto todas las causas y una vez que no encuentro causas, recién sospecho de una enfermedad inflamatoria intestinal. No puedo yo diagnosticarla, yo tengo un cuadro clínico con incidencia con los corpos, tengo que descartar otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades son las que tenemos que descartar? Una intoxicación. Pues todos los de diarrea, ¿no? Intoxicación, ¿cómo una intoxicación? Una intoxicación alimentaria. Una intoxicación alimentaria va a darnos un cuadro similar a la enfermedad inflamatoria intestinal. No, es imposible, ¿no? Una intoxicación alimentaria es un cuadro que se autolimita, no necesita tratamiento, no necesita tratamiento de intoxicación alimentaria. No puede ser, no tiene que ser un cuadro de una enfermedad crónica, principalmente la tuberculosis, ¿no? Ya, ¿tienes Alejandro? Ya, Alejandro. ¿Qué es lo que más te ha llamado en cuanto a la epidemiología? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Que en los últimos años la prevalencia ha ido aumentando en lo que son presencialmente porque normalmente esta enfermedad ¿Cuál es más frecuente? Más frecuente, va a variar según pero ¿cuál es de las dos más frecuente? la enfermedad de Crohn. ¿La enfermedad de Crohn es más frecuente? No, la más frecuente es la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es lo que más frecuente. Entonces, ¿cuál es la complicación más importante de la colitis ulcerativa? La más frecuente, la más importante. La más importante y más frecuente es la colitis, el cáncer colorectal. Por estos pacientes tienen inflamación crónica. La inflamación crónica va a llevar a un riesgo de cáncer. Entonces estos pacientes tienen que ir a screening colonoscópicos. Entonces tienen que hacer colonoscopías periódicas para ver que no tengan lesiones de displasia. Si ya tienen múltiples lesiones de displasia, entonces tienen que ir a qué tratamiento irían. Tienen displasia en todo el colon está displasia. ¿Qué tratamiento tienen? A una colectomía, ¿no? Tendría que hacer todo el colon para que el paciente esté en todo ese espectro, ¿no? ¿Quién nos puede decir el uso de la calprotectina fecal? Están elevadas estas enfermedades. ¿Cuál es el uso? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo usa la calprotectina fecal? ¿A quién le indicas? Pacientes que ya, como dijimos anteriormente, como dejamos de descartar, ya sea. Entonces, la calprotectina fecal te ayuda para descartar. Por ejemplo, un síndrome de intestino irritable. Puede ser para un síndrome de intestino irritable, ¿no? Porque viene un paciente con diarrea crónica inflamatoria, le van a pedir calprotectina fecal. No, porque ya está inflamatorio, ya está con características de diarrea inflamatoria, entonces ya iba a ir a otros estudios de la endoscopía, la colonoscopía, su biopsia. Pero si el paciente no tiene tanta diarrea, tiene solo dolor abdominal, molestias más leves, sí podemos pedir una calprotectina fecal, porque es un estudio que no es tan invasivo como una colonoscopía.
Pero si sale positivo, aquí estoy igualito va a tener que ir a una colonoscopia en el caso de hacer el diagnóstico. Pero ya cuando un paciente ya tiene diagnóstico, se puede ir evolucionando con la transmitación fecal, ¿no? Entonces tienen que respetar los tiempos que les hemos dicho 10 a 12 minutos por persona y les hemos distribuido de manera de 3, no que se intercambien, no sé cómo han hecho la televisión. Sí, ¿ya? Entonces un aplauso para sus compañeras. Si tienen alguna pregunta, doctor, leí que el trabajo empeora en la colitis ulcerosa y no, empeora el Crohn y pero previene de la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Igual que la penicectomía, ¿no? De la penicectomía no leí. ¿Ah? De la penicectomía no he escuchado. No, también es igual colitis. Sino que eso se han hecho estudios, con los estudios de pacientes con colitis ulcerativa han visto tabaco y han encontrado una asociación positiva con la disminución de síntomas. Pero una causa exacta fisiopatológica no hay, ¿no? Pero por ese hecho no le vas a recomendar un mal paciente con colitis ulcerativa. Esto es un hallazgo que se ha hecho, igual con la penicectomía. Estas enfermedades, si se trata a tiempo, van a tener menos complicaciones en un futuro, ¿no? El paciente va a tener menos estenosis, menos fístulas, menos problemas si se tratan a tiempo. Si ya se tratan en estadios avanzados, entonces ya no va a haber mucha comida. Doctor, mencionaron que el pico de enfermedades a los 15-30 años, ¿no? ¿Y qué ocurre si es que es más temprano? ¿Hay algún factor pronóstico mientras más temprano se presenta? No, en realidad estas enfermedades son bien raras, ¿no? Cuando yo tenía en el hospital del niño, había casos de colitis ulcerativa. Había casos en niños, puede haber, sí, puede haber desde niños. O sea, no es solo es en adultos, ¿no? También como adultos jóvenes, también puede haber en niños. La enfermedad de Crohn también. La enfermedad de Crohn es bien rara. En Arequipa no hemos visto casi ningún caso. De pocos casos, 4 o 5 casos, que hemos tenido sospecha de enfermedad de Crohn en el hospital general, han resultado ser tuberculosis, ¿no? En los hospitales de Lima, también antes de, si parece una enfermedad de Crohn, lo primero que hacen es darle tratamiento, prueba terapéutica, ¿no? Le dan tratamiento para tuberculosis y si hay mejoría, es la tuberculosis, porque es más peligroso dar el tratamiento con inmunosupresores y el paciente puede tener megalovir, puede tener tuberculosis y eso va a ser peor para el paciente, ¿no? Entonces, primero tenemos que descartarlo, segundo que el diagnóstico es de descarte. Si es que se presenta joven, ese es un factor de riesgo. Por eso, ¿no? El factor de riesgo, el factor de mal pronóstico sería que no haya remisión con el tratamiento. O sea, independientemente de cualquier edad puede presentar, pero si va bien con el tratamiento, remite el cuadro, estamos tranquilos. Los peores pronósticos son cuando no remiten el tratamiento. Pues ahí va, Yo leí en la colitis ulcerosa, el pronóstico era el grado de extensión de la... No, por eso ya se clasifica la severidad de la colitis ulcerativa. Si es una pancolitis o es una colitis izquierda, ¿no? Entonces la extensión tiene que ver con la extensión, otro tipo de complicaciones, el número de diabetes previsto, si hay polimonía, si hay la anemia, si el paciente está con fiebre, ¿no? Hay varios criterios para ver la severidad del cuadro. Pues de acuerdo a eso vamos a tener que decir si le damos corticoides endovenosos, ¿no? O de repente solo los ASA, los aminosalicilatos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, pero siempre hay que descartar enfermedades infecciosas, si no vamos a poder cometer de repente una heterogénea. Los ASA son el tratamiento de mantenimiento de brotes de lesiones, son de mantenimiento. Son de mantenimiento, sí. No, en los dos casos. Tal vez un poco pensar que algunos estudios han demostrado que no tiene mucho efecto en Crohn, sí en colitis, no en Crohn. ¿Es la alguna guía o no tiene igual? Como te digo, la enfermedad de Crohn es rara, ¿no? En general, casi los tratamientos que se dan, a excepción de los biológicos, no son muy buena terapia para la enfermedad de Crohn. En los que sí se ha dado buenos resultados es en la terapia biológica. Pero también a veces los pacientes con enfermedad de Crohn vienen con fístulas, con múltiples recesiones, ya vienen con el intestino corto, entonces son de pronóstico, de mal pronóstico. ¿Y la colitis microscópica es un subtipo de colitis? No, la colitis microscópica es una enfermedad emergente, ¿no?
Hay tres tipos de colitis microscópica, ¿no? La colitis linfocítica, la colagenosa y la eosinofílica. Entonces esas colitis microscópicas quiere decir que el paciente puede tener diarrea, pero diarrea crónica, generalmente su cuadro clínico es diarrea crónica. Y se le hace la colonoscopia y el colon está sano, no hay ninguna lesión. Entonces se le toma biopsia, se encuentran linfocitos o colágeno, o depósitos de colágeno. En esos casos se retira el uso de cortones, de inflamatorios para ver que haya una mejoría de la colitis o de la diarrea crónica. Y hasta ahorita no hay una relación bien establecida. Se cree, no es definitivo, ¿no? Se cree que puede ser un estadio previo a la colitis ulcerativa, pero no es definitivo. Lo más probable es que sea como una reacción del colon, de repente a fármacos, a medicamentos o a alguna otra injuria, ¿no? Ya, entonces ahí, ahí terminamos, ¿ya?